a todos, bienvenidos al segundo programa de Políticamente Incorrecta. Estamos aquí con Coto Matamoros. Muy buenas tardes, Coto. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a cambiar aquí el formato de pantalla. Vamos a pasar a uno mayor. Y hoy toca hablar de la Agenda 2030, que tanto está dando que hablar. Estamos grabando el jueves. Este programa saldrá el lunes a las 9 de la noche, pero nosotros grabamos el jueves. Y ayer, miércoles, en Davos, se reunió el Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos, y del que surgió el llamado Gran Reinicio, del que habló Carlos III de Inglaterra y Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, en junio de 2020, en lo que era la plena pandemia, ¿no? Se trataba de transformar el modelo económico y las relaciones internacionales tras la pandemia del COVID-19. Así, a grandes rasgos, porque son 17 objetivos que podremos tratar en programas sucesivos con más profundidad. Así, de forma global, ¿cuál es tu opinión sobre la Agenda 2030? Hombre, la agenda, tú has dado la fecha de 2020, que fue cuando, bueno, pues se hizo pública la agenda, pero esto viene de antes. Es decir, hay una agenda globalista que ya viene de antes, en la que, bueno, pues hay todas estas democracias títeres de Occidente que están implicadas en ellas, ¿no? Básicamente, la Agenda 2030 pues es una agenda que promociona la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y que, bueno, pues es una perversión absoluta del sistema social y político que hemos conocido, ¿no? Es decir, yo creo que es algo malévolo, absolutamente malévolo, que atenta por encima de todas las libertades individuales y que asume lo peor de la izquierda, lo peor del socialismo y lo peor del capitalismo. Es decir, se trata de crear un nuevo sistema de gobierno en el que la economía mundial esté absolutamente controlada por las oligarquías y por las élites económicas, ¿no? Entonces, esto es en principio lo que uno se debe plantear, ¿no? ¿Ante qué estamos? Estamos ante un absoluto horror que pinta un futuro absolutamente degenerado para el ser humano como individuo y socialmente, pues el destrozo absoluto de la evolución y de esa evolución que viene siempre desde la libertad del pensamiento y desde la libertad de expresión del ser humano, ¿no? Es decir, es básicamente un control social. Aparte del control económico que podemos ir desgranando, ¿no? Pero básicamente consiste en crear más borregos, o convertir en más borrego al borrego, ya, de por sí. Esta Agenda 2030 viene de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la 70ª Asamblea de la ONU en septiembre de 2015, pero que a su vez viene fundamentados del Objetivo del Desarrollo del Milenio del año 2000. Como tú decías, se trata de un poco diluir la soberanía nacional para crear un nuevo orden mundial dirigido por las oligarquías, por unas oligarquías que tienen nombre y apellidos, ¿no? Se llaman George Soros, se llama Bill Gates, pero también se llama Fondo Monetario Internacional, se llama la ONU, se llama el Foro de Davos y muchas más instituciones que participan de esto. Sí, pero estos son la segunda división. Es decir, hay una primera división que son los verdaderos dueños del mundo, ¿no? Es decir, pero sí, es básicamente eso, ¿no? Es la renuncia a la soberanía nacional. Es una renuncia que, bueno, pues parece ser que es únicamente en Europa, porque claro, también hay que aclarar que esto lo han querido
implantar en todo el mundo y les ha salido rana de momento, que no todo el mundo traga con todo esto. No todo el mundo renuncia a su cultura y sobre todo a su soberanía. Uno de los experimentos que hicieron fue en el Sri Lanka, ¿no? Y llevaron al país a una situación de quiebra absoluta en el que, bueno, pues el pueblo se levantó y acabó tomando el palacio, el parlamento y poniendo al presidente con pies en polvorosa, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Porque todas esas direcciones en cuanto al control de la agricultura, pues se llevaron a Sri Lanka a padecer una hambruna absolutamente desastrosa, ¿no? Es decir, también han querido implantar, por ejemplo, la ideología de género en África y les ha salido rana. O sea, la contestación ha sido que de ninguna forma, ¿no? Y ellos amenazan, o sea, no se cortan ni un pelo, ¿no? Los africanos los amenazaron con cortarles la ayuda de alimentos y, bueno, la respuesta de los africanos ha sido que ya buscarán los alimentos donde sea, ¿no? Total o con la ideología de género en Hispanoamérica o Latinoamérica ya han tenido una respuesta similar en la mayoría de los países, excepto en países absolutamente sometidos al Fondo Monetario Internacional, como es Argentina. Es decir, cuando en Argentina se les amenazó de que o llevaban la ideología del género adelante o no se refinanciaba la deuda, pues no tuvieron más cojones que votar a favor, ¿no? Es decir, pero encuentran una oposición, no han encontrado una oposición que ellos mismos no calculaban, ¿no? O como está pasando ahora mismo en Alemania, ¿no? Es decir, la respuesta de los agricultores alemanes está siendo brutal. Es decir, hay una parte de las sociedades que no van a tragar y eso es lo que nos puede salvar. Eso por un lado. Luego hay otros factores como el control económico, la eliminación del dinero físico, que parece ser que sí lo llevan o lo van a llevar a buen puerto, ¿no? Incluso, bueno, pues el control de la banca en 4 o 5 grandes bancos en el mundo, pues bueno, también parece ser que van por buen camino, ¿no? Pero esos son, si lo quieres decir, pequeños éxitos que han tenido hasta la fecha, pero la respuesta mundial, la respuesta global, en general podemos decir que es negativa, ¿no? Porque si al final tú esto lo resumes a controlar Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, pues eso tampoco se sostiene a nivel global, ¿no? Bueno, son objetivos que no han conseguido y, por ejemplo, el de la universalidad de la educación primaria ya era un objetivo de la ONU en 1990 y no se consiguió. Sí. Lo que se habla es que estos 17 objetivos que contienen 169 metas y 230 ítems por los que se van a medir su cumplimiento, es una utopía, pero que para algunos puede ser una rentable utopía. Por ejemplo, Bill Gates habla de que no se coma carne y yo no sé si afecta al medio ambiente. Lo que no afecta al medio ambiente es el 30% de una empresa en la que él ha invertido que fabrica carne sintética. Entonces no sabemos cuál es la verdadera intención de Bill Gates, si preocuparse por la sostenibilidad del planeta o sacar un beneficio económico a este tipo de cuestiones. Bueno, yo creo que a Bill Gates la sostenibilidad del planeta le importa tanto como a mí, es decir, cero. Porque, entre otras cosas, Bill Gates es uno de los propietarios de las mayores ganaderías que existen en Estados Unidos. Entonces, es un tipo que tiene cabezas de ganado, cabezas de res, por cientos de miles, ¿no? Con lo cual no le debe preocupar mucho lo del consumo de la carne. Pero ellos tienen formas de ir adaptando a la gente y de ir obligando o ir encauzando en cierta forma con la colaboración
de estos gobiernos absolutamente corruptos como el que tenemos en España y con esos políticos, pues no solo, aquí no podemos señalar, decir, el Partido Socialista o Podemos, ¿no? La cabeza principal de la Agenda 2030 en España ha sido Pablo Iglesias. Es decir, pero claro, la colaboración del gobierno es absolutamente imprescindible. La colaboración del Partido Popular es absolutamente imprescindible. Es decir, en España, por ejemplo, pues estamos derribando embalses y esas zonas pues han quedado absolutamente devastadas. Esas zonas de regadío que se mantenían con esos embalses, pues la agricultura ha quedado absolutamente arruinada. Pero esto no lo vas a ver en ningún medio de comunicación. Es decir, aquí hemos vendido hasta el agua. Es decir, vamos a tener el agua en manos de grandes multinacionales que se van a hacer propietarias de algo que no es suyo, que se les ha vendido algo que no es suyo y que ya veremos hasta dónde nos conduce. Pero vamos, su idea sería hasta administrarnos el agua de la ducha, ¿no? Es decir, que para todo esto se necesita la colaboración de estos títeres, de estos gobiernos títeres, de los medios de comunicación, que la mayoría pues viven de la publicidad, de la Agenda 2030, gran parte, ¿no? Es decir, y que, bueno, pues silencian todas estos movimientos que se están produciendo, como en España, desde el gobierno español, desde la Comunidad Europea, se fomenta la agricultura del norte de África, como la de Marruecos, y sin embargo aquí se destruye, ¿no? Entonces, bueno, y la ganadería, ¿no? Cómo se persigue ya ser ganadero y delincuente, en España poco menos que debe ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto ante la pasividad general, ¿no? De una masa pues que se silencia, que no tiene opinión, porque además se le manipula la opinión, porque la que recibe de los medios es súper favorable, ¿no? O vemos cómo pues los niños están en posesión de decidir si se quieren castrar o no se quieren castrar con 12 años. O sea, no pueden conducir, no pueden votar, no pueden hacer nada de nada por ser menores de edad, pero sí pueden decidir con 12 años o con 14 años si cortarse el rabo, ¿no? Es decir, esto es una barbaridad que no se sostiene, pero que la gente admite, ¿no? Y que encima te lo venden como un logro social, ¿no? Como un avance social. Es decir, ya te digo que es una agenda absolutamente perversa, ¿no? Es decir, es satanismo puro. Ese control de la población, esa disminución del índice de natalidad, cómo se fomenta la homosexualidad, porque claro, la homosexualidad mientras no demuestren lo contrario no puede procrear, ¿no? Entonces, pues mientras esto siga siendo así y el hombre siga siendo hombre, pues esto lo único que conduce es a la reducción de la natalidad y por tanto a despoblar, que es uno de los puntos de la agenda, despoblar el planeta, reducir la población del planeta, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo creo que no hay nadie moralmente sano que pueda aceptar esta mierda, ¿no? Pero, claro, vemos voces muy favorables, incluso desde la derecha. Yo recuerdo las declaraciones de este Moratinos diciendo que la Agenda 2030 era el Evangelio. Es decir, ¿cómo el Evangelio? Iba a decir algo sobre su madre, ¿no? Es decir, pero ¿cómo alguien puede decir que esto es el Evangelio de quién? Es decir, vemos también cómo la Iglesia Católica está absolutamente alineada con la Agenda 2030, ahora ya bendicen matrimonios gays, o sea, son cosas que a uno no le entran en la cabeza, ¿no? Incluso el Santo Padre pues se dedica a hablar de sostenibilidad y de bueno, pues ese tipo del empleo de ese tipo de energías que son más contaminantes que las contaminantes, ¿no? Es decir, esto es una absoluta estupidez. Es decir, hemos visto cómo han querido implantar el motor eléctrico y hemos visto el fracaso que ha supuesto el motor eléctrico en la industria del automóvil, ¿no? Es decir, y luego el consumo que produce ese motor eléctrico, ¿no? Porque que nadie se le olvide
que la energía que llega a un cargador eléctrico se tiene que generar con combustibles fósiles en la mayoría de los casos, ¿no? Es decir, se está encargando la energía nuclear. El único país que lo ha podido sostener ha sido Francia, que es una energía absolutamente limpia, la más limpia que existe, que nadie se deje engañar. Y bueno, pues vemos aquí en España cómo se van desmantelando todas las centrales nucleares y van sembrando pues, los montes de molinillos, de estos molinés, que bueno, pues son una broma, ¿no? Es decir, o de placas solares que se están, en vez de sembrar aguacates, pues ahora sembramos planchas solares de estas, ¿no? Perdón, sembramos placas solares. Es una absoluta barbaridad todo. Bueno, los 17 objetivos de esta agenda podemos enumerarlos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Para eso cuentan con las organizaciones internacionales más influyentes, como el Foro de Davos, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, el G7, el G20, la Unidad Europea. Sí, la Organización Mundial de la Salud, no se te olvide. Sí. Y vienen a hacer una ampliación de lo que se hizo en el año 2000, donde se establecieron 8 objetivos, que eran erradicar la pobreza extrema y hambre, universalización de la enseñanza, promover la igualdad de género y autonomía de las mujeres respecto a los varones, reducir la mortandad infantil, mejorar la salud de las madres, combatir enfermedades globales, garantizar la sostenibilidad medioambiental, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Parece que 24 años después, lo mismo, pero aumentado. Sí, pero es todo mentira. Es decir, porque claro, si tú quieres controlar la agricultura en África, en Latinoamérica, tienes que imponer qué es lo que tienen que sembrar, qué es lo que tienen que hacer. El hambre, yo te pongo el ejemplo de Sri Lanka, es decir, no hay mayor fracaso. Es decir, esos que iban a erradicar el hambre en Sri Lanka, lo único que generaron fueron hambrunas. ¿Entiendes? Es decir, que eso es un fracaso garantizado, pero es un negocio para la gente que lo propone. Es decir, erradicación de la pobreza. ¿De qué forma vas a erradicar la pobreza? Es decir, es que esto es lo que uno se tiene que plantear. Es decir, si lo que estás es generando pobreza. Es decir, luego ese descontrol de la inmigración, ¿no? Esa invasión de Europa, ese crecimiento cero. Estamos en España, creo que este es un año ya que es crecimiento cero, ¿no? O negativo, ¿no? Es decir, bueno, pues es la destrucción de una sociedad, pero de una forma absolutamente descarada, ¿no? Entonces yo creo que bueno, aquí la única solución es una respuesta social, un compromiso de cada ciudadano con la inteligencia, y que esto solo puede llegar desde el sufrimiento. Es decir, cuando empecemos a ver los efectos devastadores, que ya se pueden empezar a observar, de lo que pretende esta agenda, pues desde la moral, además, en algunos casos, porque parece ser que solo la Iglesia evangélica es la que tiene una respuesta moral ante este atropello de la razón, ¿no?, que supone la ideología de género, pues se pueda salir de este atolladero, ¿no? Porque estamos absolutamente vendidos. Es decir, porque todos esos objetivos son absolutamente mentira. Es decir, no hay nadie con dos dedos de frente que se los pueda creer.
decir, esta gente son los mismos que han llevado a la situación de desigualdad que hay que existe hoy en el mundo. Y esta misma gente es a la que le importa un puto carajo que se muera la gente de hambre en África, en Asia, en Hispanoamérica o donde sea, es decir, incluso en Europa, es que se la trae floja. ¿Me entiendes? Porque es lo que tienen demostrado. Entonces, ¿qué van a venir ahora? ¿A salvarte? ¿A salvarte de qué? Es decir, no tendrás nada y serás feliz. Dices, coño, a ver, explícamelo porque no lo entiendo. Explícamelo otra vez. Es decir, que y si a esto le sumas el desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, de no sé qué, tal, el desempleo, pues claro, el desempleo va a ser la tónica general, ¿no? Es decir, el 70% de la población va a tener que estar rascándose los cojones. ¿Y quién te va a venir a sostener? ¿Bill Gates? ¿Rothschild? ¿Quién? A mí que me lo expliquen. Porque, oye, si resulta que vamos a vivir todos tocando los huevos y nos van a traer la comida a casa, pues oye, de puta madre, ¿no? Pero como no va a ser el caso, ni lo será nunca, pues es más bien preocupante, ¿no? Bueno, The Economist dijo que se necesitarían 3 billones de dólares anuales para cumplir con esta agenda. Y la tacha de fantasía, porque es prácticamente irrealizable. Y además, ¿quién pone el dinero? ¿Cómo se pone? No, pues eso pero es lo que te digo. ¿Quién lo va a poner? Si los que lo tienen lo van a poner, que lo tienen de habérselo quitado todo el mundo, ahora se lo van a devolver, ¿por qué? O sea, ese altruismo que les ha nacido de repente, ¿o cómo es esto? ¿Se han dado una pedrada? Lo que pasa es que, claro, tenemos a estos corruptos en el gobierno de las naciones, tenemos a estos corruptos en los medios, tenemos a estos corruptos en todos lados, que son los que, bueno, de alguna forma, pues van anestesiando a la gente y le van contando unas milongas que no hay por dónde cogerlas, ¿no? Porque cualquiera con dos dedos de frente, ya te digo, es decir, si yo vivo de la agricultura y resulta que el embalse que he estado viviendo durante los últimos 60 años lo han dinamitado, o si resulta que en plena sequía vacían el embalse, es decir, aquí no pasa nada, pues no sé, o yo soy tonto o me están tomando por tonto, una de dos. Flujos migratorios que crecerán en 1.000 millones de personas por el cambio climático. Eso es otra, el cambio climático, ¿me entiendes? Es que es todo una milonga. Es decir, aprovechan, se están inventando un cambio que no existe, que en cualquier caso el cambio sería hacia una glaciación, es decir, el hielo está aumentando en los polos, entonces en la Antártida ha aumentado el hielo una barbaridad. Entonces, a ellos les da lo mismo, ellos te cuentan lo que les sale de los cojones y la gente pues lo da por bueno. Luego crean esas agencias de información, de verificación de la información, que son más corruptas aún que los políticos que nos gobiernan, con lo cual, pues cualquier científico que sale... Es que la ciencia depende de la administración, con lo cual no hay un científico que se atreva a llevarle la contraria porque al final se queda sin empleo. Es decir, esto lo sabe todos, lo sabe todo el mundo, cualquier científico sabe que desvelar la verdad a lo que le lleva inmediatamente es a perder su trabajo. Y encima salir marcado como un chiflado o como no sé. Es decir, pero sigue nevando en invierno y hace calor en verano. Yo el cambio climático no sé dónde cojones existe. Es decir, desde luego aquí no. Bueno, de hecho, este verano ha nevado en media Europa. Es decir, Alemania en el mes de agosto estaba nevada. Es decir, ya me contarán ustedes a mí el calentamiento global, ¿cuál es? Bueno, haremos un programa dedicado exclusivamente al cambio climático. Sí, pero bueno, pero que lo que te quiero decir es que ellos aprovechan esa milonga del cambio climático para vender pues toda la energía sostenible, la puta de su madre y todo ese puto rollo. Para imbéciles.
Bueno, el foro de Davos ya en 2017 hablaba del fin del carbono, de que los productos se habrán convertido en servicios, que Estados Unidos no será ya la potencia mundial, porque China viene pisando fuerte, sino que serán varias, que los hospitales, adiós, y vienen las casas hospitales, que comeremos menos carne, como decíamos antes con el caso de la carne sintética que se está intentando meter en el mercado. Los refugiados sirios serán ya adultos, los valores sobre los que se construyó Occidente estarán en duda y ya estaremos listos para mandar gente a Marte, incluso para que se pueda habitar en Marte. Pero como decías tú, antes el tema del... Eso sería bueno para que mandaran a Yolanda Díaz, que parece ser que tiene información de los viajes a Marte. Pues, como decías tú, el mercado laboral va a pegar un cambio con la robotización, con la digitalización, con la llegada del algoritmo, de la inteligencia artificial muy grande. Y se habla que el 60% de los trabajos que hay ahora podrán ser sustituidos por las máquinas. ¿Y sí, cómo se va a cambiar todo el mercado laboral? ¿Cómo se tiene que reciclar esa gente para buscar otro puesto de trabajo? Bueno, yo creo que lo mejor que pueden hacer es vacunarlos a todos. O sea, vacunarlos, meterles 12 o 13 dosis de vacuna y eliminarlos, porque no veo otra solución. Es decir, no va a haber trabajo para... Eso es lo que hablábamos antes. Si estás condenado al desempleo, si la mayor parte de la población está condenada al desempleo. Es decir, pues, no sé, a mí no se me ocurre ninguna solución. Y es que es lo que te digo. Es decir, es que países económicamente arruinados, como es el nuestro, en el que la deuda pública crece, tiene un crecimiento galopante, es decir, imparable, por lo cual, bueno, pues ya eres un poco, o no un poco, sino eres dependiente de las decisiones económicas del Fondo Económico, pues no tienes solución. Es decir, esta gente ha entregado en los países, ha renunciado a su soberanía, ha hecho toda la traición más grande a una patria y a una sociedad que se pueden hacer. Pero esto ya aquí en España, por ejemplo, no tiene solución. Es decir, nadie en España está por corregir esta situación. Es decir, otra cosa, luego, claro, tú tienes los países latinoamericanos que les dicen, no, usted no se puede industrializar porque usted contamina. Es decir, oiga, yo no me puedo industrializar, pero ustedes, los Estados Unidos, que contaminan mucho más que yo, porcentualmente sí se pueden industrializar, los chinos sí se pueden industrializar. Es decir, por eso te digo que afortunadamente, pues esas partes del mundo que entendemos como tercer mundo o cuarto mundo son las únicas que nos pueden salvar de las garras de esta gentuza, ¿no? Es decir, porque la situación a la que les están sometiendo es tan injusta, ese control de su economía absolutamente, además, dictatorial, esos chantajes a los que les pretenden someter, pues que tengan una respuesta que es la que no hemos tenido nosotros en Europa. Porque aquí, por ejemplo, el estado del bienestar tendería a desaparecer, bueno, ya ha desaparecido, pero se acabaría de aniquilar absolutamente en una década, ¿no? Es decir, o en menos de una década. Con lo cual ya ese rollo de las democracias liberales y de su puta madre, ese ya no cuela, ¿no? Es decir, usted, ¿en nombre de qué socialismo me está hablando, no? Usted está condenando un país a la pobreza, está condenando a un país a que la asistencia médica sea deficitaria, usted está condenando, pues, bueno, hasta el fondo de pensiones está en quiebra técnica, poco menos, ¿no? Es decir, que es insostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues siga usted bailándoles el agua, siga usted arrodillándose, siga usted mamando,
pero va a llegar un momento en el que hasta el más tonto no va a tragar, ¿no? Es decir, yo creo que es que vuelvo a lo de antes, es que alguien con un mínimo de moral no puede admitir esto. Es que no lo puedes admitir, ¿no? Ese control social, es decir, ese querer implantar ahora, bueno, pues un control de la sociedad, de sanitario, que si estás vacunado o no estás vacunado, pasaportes de vacunas, el dinero físico desaparecido. Es decir, están hablando de que lo máximo que se va a admitir es un pago de 50 dólares o de 50 euros, ¿no? Imagínate, ¿no? Vamos a eliminar el dinero físico y no vamos a saber ni siquiera qué respaldo. O sea, el dinero van a ser numeritos que están en 4 bancos del mundo y que, bueno, pues, en realidad no vas a tener nada, ¿no? Pero yo creo que te vas a merecer no tener nada. Es decir, que luego nadie se eche las manos a la cabeza porque realmente lo que te has ganado es no tener nada. No tienes derecho o no deberías tener derecho a tener nada porque has tragado con todo. Bueno, desde Davos y el Gran Reinicio se hacen una serie de aseveraciones con respecto al futuro, ¿no? Y se dice que con respecto al consumo, que no será bueno ningún consumo de cualquier clase, que la ostentación de la riqueza no será aceptable y que cuanto mayor sea el porcentaje del crecimiento de la población mundial, peor será para el medio ambiente. Parece que en África vamos a llegar a los 2.500 millones de personas, que es una superpoblación, que unido a la miseria que hay en África, pues va a ser un gran problema en los flujos migratorios hacia Occidente. Bueno, la pobreza que hay en África, en primer lugar, se fomenta desde las oligarquías. Es decir, eso es un control, sobre todo, hasta sobre la agricultura, sobre todo. Con lo cual, de momento, toda la pobreza que se produce en África tiene un responsable, que es el mismo que pretende salvarnos a todos. Los flujos migratorios, la inmigración ilegal, la controlan ellos. Ahora están cubriendo las televisiones, los medios franceses, el envío desde Canarias y la llegada a las Islas Canarias de los subsaharianos y están flipando. En Francia no se lo creen. Es decir, entonces yo creo que va a llegar un momento en que la sociedad, la española no, desde luego, yo no tengo ninguna fe en la sociedad española, cero. Pero sí en Europa la gente va a decir hasta aquí hemos llegado. Es decir, Suecia lo han convertido poco menos que en un estado fallido con la inmigración. Francia, en Bélgica están, vamos, al borde del colapso. En Francia, pues la cosa está muy difícil. Y ya parece que hay mucha gente que empieza a darse cuenta que esto es insostenible, porque además esto se produce porque son sus gobernantes los que fomentan y controlan esta inmigración. Es decir, que nadie se piense que, salvo excepciones de alguien que cruza el estrecho, se llega en cayucos a las Islas Canarias. Eso es absolutamente falso. Hay barcos que controlan la inmigración, que además son barcos que pertenecen a organizaciones de ellos solos. Es decir, tenemos el Open Arms, por ejemplo, que navega el Mediterráneo y eso es un absoluto escándalo, ¿no? Porque no hay más que hacerle un seguimiento, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tiene que haber una resistencia, que tiene que haber una oposición y que tiene que haber un levantamiento ante esto, pero espero que sean esos países en los que la gente ya está hasta los cojones, porque aquí estamos hasta los cojones, pero nos la tragamos, ¿no? Porque aquí, como somos un país de idiotas, entonces nos dedicamos a pegarnos entre la izquierda y la derecha, y ni la izquierda existe, ni existe la derecha, ni existe nada. ¿Qué me iba a decir a mí que el principal, la bandera de la Agenda 2030 en España la iba a empuñar Podemos, ¿no? Es decir, es absolutamente demencial, ¿no?
o que el PP o que el rey de España iba a ir con el pin de la Agenda 2030, ¿no? O sea, esto es para que caiga la monarquía al día siguiente, al margen de los cuernos que se le deben hacer una vida muy pesada. Es absolutamente inmoral, ¿no? Es decir, no se puede hacer mayor entrega de la soberanía de la que ha hecho este país, ¿no? Y de la que sigue haciendo. Bueno, en cuanto a salarios y a las empresas, pues se va a tender a subir el salario, a que los trabajadores tengan más protección social, que subirán los sueldos de los peor pagados y que las empresas tendrán que pagar más impuestos para sostener lo que antes hemos dicho. Pero es que claro, es que es toda una broma. Es que realmente es una broma, porque realmente se sabe el efecto que va a causar todo eso. Y de hecho se está comprobando en España el efecto que está causando el aumento del salario mínimo. Es decir, lo que vas a hacer es disparar la inflación. Vas a generar menos puestos de trabajo, vas a generar más desempleo y esto es lo que hay. Es decir, porque si yo soy un empresario y tú me sigues elevando el salario mínimo, va a llegar un momento, no, o ya ha llegado ese momento en el que ya no me es rentable, porque yo contribuyo de acuerdo a tu salario. ¿Entiendes? Entonces no es un logro social. O sea, de hecho, bueno, pues se aumentan los salarios ya, vamos a aumentar el salario mínimo el 5% por cojones, ¿no? Es decir, sin acuerdo con los empresarios, venga, a puro huevo, vamos a vender el rollo que estamos haciendo mucho por vosotros. No, usted no está haciendo mucho por mí. Si usted me está subiendo el salario el 5%, pero resulta que la alimentación tengo una inflación verdadera, no la que ellos presentan con 4 productos de mierda, los que encima les quitan el IVA, del 5%. No, tengo una inflación del 40, del 50, del 60%. Es decir, a ti te dicen cuál va a ser el precio del aceite de oliva hace 3 años y no te lo crees. Pero ni tú ni nadie, ¿no? Pues bueno, es lo que es. Y como eso es todo, es el control de la alimentación. Es decir, entonces usted, a ver, ¿de qué me sirve que me suba usted a mí el 5%? ¿De qué me sirve si es que además está poniendo en riesgo mi puesto de empleo, mi puesto de trabajo? Bueno, Entonces es economía de andar por casa, ¿no? Es que no hay que ser. La economía consiste en que la gente no sepa lo que es la economía. La economía es algo muy simple, muy simple. Lo que pasa es que se disfraza pues con todos esos términos, la hostia, no sé cuántos, todos esos índices, que a veces, pues bueno, pues a la gente le aburren, entonces no presta atención ni quiere saber. Pero bueno, estos son habas contadas, no hay que descubrir la pólvora sorda. Es decir, todavía estamos arrastrando las consecuencias del 2008 cuando se regalaban los créditos. Si tú ibas a un banco y decías, oiga, quiero este piso y la hipoteca le voy a dar a usted que se dedica yo a tocarme los cojones. No se preocupe, tenga usted el 120%. ¿Pero cómo el 120%? No, sí. Mire, porque es que además de comprarse esa casa, se puede usted comprar una moto, un coche y una bicicleta para su hijo, ¿no? Que ya los paga usted a 40 años, que le voy a firmar la hipoteca. Es decir, que me voy a comprar un coche a 40 años, hijo de puta. Bueno, pues como eso, todo. Como eso, todo. Es decir, era algo tan evidente que eso que tenía que estallar, pues bueno, pues aquí parece ser que no lo vio nadie. Incluso cuando se llegó a esa situación, pues uno de los globalistas por excelencia, que es Zapatero, Rodríguez Zapatero, pues negó la crisis económica en España. Dijo que en España eso no se podía producir, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí tienes el ejemplo, o uno de los ejemplos que son una anticipación de lo que va a ser todo esto. Es decir, esto es una tomadura de pelo. Bueno, se trata de una economía que crezca más sostenible, lo que con una mayor intervención estatal en las empresas, con unos sueldos más elevados de los trabajadores, mejores condiciones de trabajo y más impuestos para los ricos. Se puede decir así, y con un consumo más racional, no tan ostensible y además con
basada en la redistribución de la riqueza. Eso puede ser un resumen. La redistribución de la riqueza es evidente, se van a quedar con todo. Vamos a redistribuir, vamos a distribuir de nuevo, nos vamos a quedar con todo y os vamos a dejar tiesos. Esa es la única redistribución, ¿no? Porque pues, si es que uno lo piensa y dice, pero bueno, vamos a ver, es más fácil creer que hay unicornios, que los pajaritos maman, que los burros vuelan, es decir, es mucho más fácil. Es mucho más fácil creer eso que creer que el dueño del dinero va a venir a regalártelo. O que tu vida le preocupa un carajo al dueño del dinero. Es decir, es que es de tontos. Es simplemente de tontos. No hay que saber de nada. No hay que saber de nada, absolutamente de nada. Puedes ser un analfabeto, un ignorante, puede ser todo lo que quieras. Pero para leer la maldad de todo esto, de todo este plan, no hay que ser nada. Nada más que bueno, pues abrir un poco los ojos. Es decir, o sea, el tío que te está explotando, desde que naciste, ahora resulta que se ha dado un golpe en la cabeza y va a decir, no, ahora te voy a hacer la vida, te voy a hacer feliz. De momento te voy a prohibir que pienses. De momento voy a controlar la educación. De momento voy a controlar la información y te voy a hacer feliz. Te voy a dejar sin libertades, pero te voy a hacer feliz. Es decir, no te preocupes que vas a comer mierda, pero yo te voy a mantener. Es decir, pero eso ¿quién se lo puede creer? Es decir, es que hay que ser muy tonto. Pero muy tonto. Y luego tú ves lo que están haciendo, cómo están operando, y dices, pues bueno, no sé, blanco y en botella, ¿no? Es decir, no hay que ser muy listo. Bueno, la opinión de los detractores de la Agenda 2030 es que no se va a cumplir. No, es que no se va a cumplir, pero eso ya te digo yo que no se va a cumplir. Es decir, porque es que además no pasa de ser una carta de intenciones. Es decir, no hay una obligatoriedad jurídica, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no deja de ser una carta de intenciones, pero lo que sí sabemos es que Europa, por ejemplo, está absolutamente vendida y es cómplice de todo esto, y que nuestro gobierno en particular es absolutamente cómplice de todo esto. Es decir, yo creo que la única oposición real que ha habido en Europa fue por parte de Orbán, porque el resto pues, se la han tragado. Es decir, el sacar al Reino Unido de la Unión Europea tiene un sentido. Es decir, ese debilitamiento económico de Europa tiene un sentido. La guerra de Ucrania tiene un sentido. Entonces, coño, Europa tenía la energía cubierta, barata, no sé qué tal, y todo eso esto se ha perdido. ¿Por qué? Porque vamos a formar una guerra en la que vamos a llevar a esta situación, y eso es lo que han hecho. Es decir, pero es que eso también lo de un imbécil, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a seguir mirando para otro lado, pero vamos a triunfar. El globalismo lo tiene difícil, lo tiene muy difícil, pero por lo que te digo, ¿no? Es decir, porque hay zonas del mundo que no están dispuestas a tragar con todo eso, porque es que les condena a la pobreza. Pues si ya tienen dificultad, les condena absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, pues después de repasar todo lo que es la Agenda 2030 y como vamos a tener programas para entrar más en profundidad en todos y cada uno de los temas, pues lo dejamos hoy aquí. Muy bien. Y nos volvemos a ver el lunes de la semana que viene. Un abrazo, Coto. Nos volvemos un abrazo cósmico a todos. Hasta luego.